El teléfono se sentía como un bloque de hielo en la mano de Carlos. El plástico frío y liso era el último eslabón tangible con un mundo que se desvanecía, un universo entero contenido en la voz quebrada de su esposa, Elena, al otro lado de la línea. Llevaba 20 años en Houston. 20 años levantándose antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por el trabajo en la construcción, pero el corazón lleno al volver a casa. 20 años construyendo no solo edificios, sino una vida, un hogar, una familia. Lo siento, mi amor. Lo siento tanto, susurró Carlos, apretando los ojos para contener las lágrimas. Las paredes grises y sin ventanas del centro de detención de IC parecían encogerse a su alrededor. El aire olía a desinfectante y a desesperación. A su lado, otros hombres con la misma mirada perdida esperaban su turno para la llamada final. No es tu culpa, Carlos. No lo es. La voz de Elena era un hilo tembloroso. Luchamos. Hicimos todo lo que pudimos. Podía oír el sollozo ahogado de su hija, Sofía, de 16 años, al fondo. Esa era la puñalada más profunda. Sofía, su niña, nacida en tierra americana, su ancla, su razón de ser. Le había prometido llevarla a ver universidades en otoño. Ahora, ese futuro era una ruina humeante. Pásemela, por favor, rogó. Unos segundos de silencio, y luego la vocecita rota de su hija. Papi, mi Sophie, mi campeona, dijo Carlos, forzando una fortaleza que no sentía. Escúchame, tienes que ser fuerte por tu mamá, ¿entiendes? Estudia mucho. Conviértete en esa doctora increíble que siempre has querido ser. Yo voy a estar bien. Voy a encontrar la manera de... La voz se le quebró. ¿Encontrar la manera de qué? ¿De volver? Era una mentira cruel y ambos lo sabían. La orden de deportación era definitiva. Te quiero, papi. Yo también te quiero, mi vida. Más que a nada en este mundo, un guardia uniformado le tocó el hombro. Se acabó el tiempo. Carlos asintió mudo. Colgó el receptor y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El último eslabón se había roto. Se dejó llevar por el pasillo, sus pies arrastrándose sobre el linóleo pulido. Era uno más en una fila de fantasmas, hombres despojados de sus vidas, reducidos a un número de expediente y un destino impuesto. El vuelo fue una tortura silenciosa. Las esposas en sus muñecas eran frías e innecesarias. ¿A dónde iban a huir? Estaban sentados hombro con otros desconocidos, cada uno encerrado en su propia tragedia personal. Por la ventanilla, Carlos vio cómo las luces de Houston se encogían hasta convertirse en un mero parpadeo. Y luego en nada. 20 años de recuerdos, de risas en el parque, de barbacoas los domingos, de ver a Sofía dar sus primeros pasos. Todo borrado en un instante. Se sentía como un astronauta a la deriva, viendo su planeta alejarse sin remedio. El aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue brusco, un golpe que lo devolvió a una realidad que no había pedido. Al bajar del avión, el aire lo abofeteó. Era un aire denso, cargado con una mezcla de humedad, contaminación y el olor a fritanga de algún puesto cercano. El sol era más blanco, más implacable. Los sonidos eran un caos abrumador. El rugido de los aviones, los anuncios por altavoz en un español que sonaba extrañamente rápido y cantado, los gritos de los taxistas. Tras un proceso burocrático, rápido e impersonal, en una oficina anónima, le devolvieron una pequeña bolsa de lona con sus escasas pertenencias y lo empujaron a través de una puerta. De repente, estaba en medio de la terminal, un mar de gente que se movía con un propósito que él no compartía. Se sintió invisible y, al mismo tiempo, terriblemente expuesto. Era un extranjero en la tierra que lo vio nacer. Sacó de su bolsillo la cartera. Dentro, unos pocos dólares que Elena había conseguido enviarle, y una fotografía gastada de ella y Sofía, sonriendo en el muelle de Galveston. Junto a la foto, un trozo de papel arrugado con un número de teléfono escrito a toda prisa. Su tío Miguel,
en Iztapalapa. No lo había visto desde que era un adolescente. Era su única conexión, su único plan. Buscó un teléfono público. El aparato, viejo y cubierto de grafitis, se tragó sus monedas con un chasquido metálico. Marcó el número con dedos temblorosos. Un tono, 2, 3. Y luego, una grabación. El número que usted marcó no existe o ha sido cambiado. Volvió a marcar, convencido de que se había equivocado. El mismo resultado. Un sudor frío le recorrió la espalda. El suelo pareció moverse bajo sus pies. La vastedad de la ciudad, con sus casi 22 millones de almas, lo aplastó. Era una gota de agua en un océano furioso, y acababa de perder su única brújula. Se sentó pesadamente en una banca de metal, la bolsa de lona a sus pies. El ruido a su alrededor se convirtió en un zumbido sordo. Vio a las familias reunirse con abrazos y lágrimas de alegría, a viajeros de negocios caminar con prisa, a turistas mirar mapas con curiosidad. Él no pertenecía a ninguno de esos mundos. Estaba en un limbo, un no lugar. Sacó la foto de su cartera. El rostro sonriente de Sofía le devolvió la mirada. Una oleada de amor y de dolor tan intenso que le cortó la respiración lo sacudió por dentro. No podía rendirse, no por ellas. Tenía que sobrevivir. Tenía que encontrar una manera. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo contaminado de tonos naranjas y morados. El frío empezaba a calar. Necesitaba un techo para pasar la noche. Cerca de la salida de la terminal, vio un letrero modesto y algo descolorido. Casa de huéspedes El Viajero, habitaciones económicas. No parecía prometedor, pero era todo lo que podía permitirse. Se puso de pie, el cuerpo entumecido. Cada paso hacia esa puerta se sentía como una traición a la vida que había dejado atrás. Cruzó el umbral, dejando atrás el caos del aeropuerto, para entrar en un pasillo oscuro que olía a humedad y a comida recalentada. La puerta se cerró a su espalda con un clic sordo y definitivo. Era el sonido del fin de un mundo y el comienzo forzado de otro, uno para el que no estaba preparado, uno que tendría que construir solo, desde las cenizas. El sol de la tarde en Houston caía oblicuo, pintando de un naranja cálido los modestos suburbios de Pasadena. El olor a césped recién cortado se mezclaba con el del asado de un vecino, una sinfonía familiar que para Carlos era la banda sonora de su vida. Dentro de su pequeña casa, el aire estaba impregnado de otro aroma. El sofrito de ajo y cebolla que Elena preparaba con una habilidad que convertía cada cena en una celebración. Llevaban 20 años en este país, 20 años construyendo un mundo ladrillo a ladrillo, y esta casa, con sus paredes llenas de fotos y sus muebles gastados por el uso, era su fortaleza. Papá, ¿cómo se dice fotosíntesis en español? La voz de Sofía, su hija de 15 años, lo sacó de su ensueño. Estaba sentada a la mesa del comedor, rodeada de libros de biología, con el ceño fruncido en una expresión de concentración que era un reflejo exacto de la de su madre. Carlos se acercó, apoyando una mano callosa por el trabajo en el hombro de su hija. Fotosíntesis, mija. Se dice igual, pero con nuestro acento. Sonrió, observando los complicados diagramas de células vegetales. Es como las plantas comen luz del sol, como si tú te comieras un taquito de rayitos de sol. Sofía rodó los ojos, pero una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Papá, qué cursi. Pero gracias. Desde la cocina, Elena se rió. Deja a tu padre, Sophie, él y sus metáforas de comida. Se secó las manos en el delantal y se acercó para darle un beso en la mejilla a Carlos. Su contacto era un ancla, un recordatorio diario de por qué cada madrugón y cada jornada bajo el sol abrasador de Texas valían la pena. Carlos, mi amor, ¿podrías ir a la tienda un momento? Me faltan los tomates para la salsa. Se me olvidó por completo. Claro que sí, vieja. Carlos le devolvió el beso. En 5 minutos estoy de vuelta. No empiecen sin mí. Cogió las llaves de su vieja camioneta Ford, la fiel compañera que lo había
llevado a innumerables obras de construcción. La pintura estaba descolorida y tenía un par de abolladuras, pero el motor rugía con fiabilidad. Mientras salía, lanzó una última mirada a su casa, Elena revolviendo la olla, Sofía inclinada de nuevo sobre sus libros. Una foto perfecta, la foto de su vida. Condujo por las calles familiares, con la música norteña sonando a bajo volumen en la radio. Era un trayecto de apenas 10 minutos hasta el supermercado. La tarde era tranquila, el cielo un lienzo de azules y rosas. No había nada que indicara que ese viaje rutinario sería el último. Al doblar en una esquina, un destello azul y rojo llenó su espejo retrovisor. El corazón le dio un vuelco, no un salto de sorpresa, sino un golpe sordo y pesado, un eco del miedo que vivía latente en el fondo de su mente desde que había cruzado la frontera 2 décadas atrás. Tranquilo, se dijo a sí mismo mientras se orillaba lentamente. Solo es una luz trasera. La he tenido que cambiar. Debe ser eso. El oficial, un hombre alto y de rostro impasible, se acercó a su ventanilla. «Buenas tardes, señor. ¿Sabe por qué lo detuve?» Carlos trató de mantener la voz firme. «No, oficial. ¿Hay algún problema?» Hizo un giro sin señalizar correctamente. «Licencia y registro, por favor». El nudo en su estómago se apretó. Le entregó el registro del vehículo y su licencia de conducir de Texas, obtenida años atrás, antes de que las leyes se endurecieran. El oficial la examinó bajo la luz de su linterna, aunque todavía era de día. Se tomó su tiempo, cada segundo estirándose en una eternidad. Luego, regresó a su patrulla. Carlos observó por el retrovisor las manos sudorosas aferradas al volante. Vio al oficial hablando por radio. Pudo sentir cómo su pequeño mundo, contenido en aquella casa con olor a sofrito, empezaba a resquebrajarse. Los minutos pasaron. 5, 10. Elena ya estaría preocupada. Sofía probablemente estaría mirando por la ventana. El oficial regresó, pero esta vez su compañero estaba con él. Ya no era una parada de tráfico. Era otra cosa. «Señor Martínez», dijo el primer oficial, con una voz desprovista de toda emoción. «Su licencia ha sido marcada en el sistema. ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?» La pregunta cayó en el silencio de la cabina como una piedra en un pozo. Carlos tragó saliva, el sabor metálico del pánico inundando su boca. Negar era inútil. Mentir solo empeoraría las cosas. Su silencio fue la única respuesta que pudo dar. «Señor, necesito que salga del vehículo con las manos a la vista». El mundo se movió en cámara lenta. El clic de la puerta al abrirse. El aire de la tarde, que ahora se sentía frío. El sonido metálico de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas. Las mismas manos que habían construido paredes, que habían acunado a su hija recién nacida, que habían sostenido la mano de su esposa. Lo sentaron en el duro asiento trasero de la patrulla. A través de la ventanilla, vio su camioneta, con la puerta del conductor todavía abierta, como una herida. Su teléfono empezó a sonar en su bolsillo. Era Elena, no le permitieron contestar. «Tengo que llamar a mi esposa», suplicó, la voz rota. «Se va a preocupar. Mi hija tendrá la oportunidad de hacer una llamada más tarde», dijo el oficial, cerrando la puerta y sellando su destino. Mientras la patrulla se alejaba, Carlos giró la cabeza para ver su barrio por última vez. Las casas, los árboles, la esquina donde giró sin señalizar. Todo se encogía en la distancia, convirtiéndose en un recuerdo borroso. La fortaleza, que había tardado 20 años en construir, se había derrumbado por una luz de giro rota. En ese momento, no era un constructor, ni un padre, ni un esposo. Era un número en un sistema, un cuerpo siendo transportado hacia un futuro incierto y oscuro, lejos de todo lo que amaba. La llamada que le permitirían hacer más tarde no sería para decir que llegaría tarde con los tomates. Sería para decir adiós. El sol de Houston se colaba por las persianas de la habitación, dibujando franjas de luz sobre la colcha gastada.
Eran las 6 de la mañana de un sábado, pero el cuerpo de Carlos, acostumbrado a 2 décadas de levantarse antes del amanecer para la construcción, no entendía de fines de semana. Se movió con cuidado para no despertar a Elena, su esposa, cuyo rostro dormido parecía haber borrado las líneas de preocupación que a menudo se instalaban en su frente. Por un momento, la observó, el ancla de su vida, la mujer que había cruzado con él no solo una frontera, sino la vida misma. El aire acondicionado zumbaba suavemente, una barrera necesaria contra la humedad pegajosa que ya se sentía en el exterior. Bajó las escaleras de madera de su modesta casa en el barrio de Pasadena. El olor a café comenzaba a llenar el ambiente. En la cocina, Elena ya estaba de pie, sirviendo 2 tazas. Se sonrieron. No necesitaban palabras en esos momentos. Era un ritual, un entendimiento silencioso construido a lo largo de 20 años. ¿No podías dormir, viejo?, preguntó ella en español, pasándole la taza. El cuerpo tiene su propio reloj, respondió Carlos, tomando un sorbo. Además, hoy juega Sophie. Hay que estar con energía para gritarle desde la banda. Sofía, su hija de 16 años, apareció en la puerta de la cocina, con el teléfono en una mano y los ojos todavía hinchados de sueño. Era el vivo retrato de su americanización. Hablaba un spanglish fluido, soñaba con ir a la Universidad de Texas y, a veces, miraba a sus padres como si fueran reliquias de un mundo lejano. Morning murmuró, dirigiéndose directamente a la nevera para coger un cartón de zumo de naranja. Dad, don't forget, yo aveto drive me to Ashleys o se after tegame. We're studying forte history exam. Sí, mija. Claro que sí, respondió Carlos, su acento marcando cada palabra. Pero primero, a ganar ese partido. ¿Desayunas con nosotros? Sofía negó con la cabeza, sin levantar la vista del teléfono. Just huise, y can't eat before agame, y hit cramps. Carlos y Elena intercambiaron una mirada. Era una mezcla de resignación y un profundo amor. Su hija era de allí, de ese lugar, y aunque a veces sentían una distancia cultural, el orgullo superaba cualquier otra emoción. La habían criado para que tuviera las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Y lo estaban consiguiendo. Más tarde, mientras conducían por la I-45, Carlos señaló un complejo de oficinas de cristal y acero que se alzaba a la derecha. Mira, Sophie, en ese edificio yo puse todo el panel de yeso del piso 15. Quedó bien, Sofía levantó la vista del teléfono por un segundo. Cool, Dad. Para ella era solo otro edificio. Para Carlos, era un testimonio. Era sudor, esfuerzo y la prueba tangible de que había construido algo en esa ciudad. No solo paredes de yeso, sino una vida. Sentía que Houston era suyo tanto como de cualquiera que hubiera nacido allí. Había visto la ciudad crecer, cambiar, y él había sido parte de ello con sus propias manos. El campo de fútbol era un mar de césped verde brillante bajo un cielo blanco y plomizo por la humedad. Padres en sillas plegables, neveras portátiles llenas de Gatorade y el griterío de las adolescentes competían con el zumbido constante del tráfico de la autopista cercana. Carlos y Elena encontraron un sitio bajo la sombra de un solitario roble. Él llevaba una gorra de los Astros y ella se abanicaba con el programa del partido. Vamos, Sophie, corre, no la dejes pasar, gritaba Carlos, su voz uniéndose al coro de otros padres. Se sentía parte de algo, una comunidad unida por el simple acto de ver a sus hijos competir. Sofía, con el número 10 en la espalda, era rápida y tenaz. En el segundo tiempo, robó un balón en el centro del campo, corrió por la banda esquivando a 2 rivales y centró un pase perfecto que su compañera remató a gol. Carlos saltó de su silla, gritando de pura euforia. Abrazó a Elena, levantándola del suelo en un arrebato de alegría. «Esa es mi hija, esa es mi campeona», exclamó con los ojos brillantes de orgullo. Elena reía, contagiada por su entusiasmo. En ese momento, en ese campo de fútbol de un suburbio de Texas,
eran una familia americana más. No había papeles, ni fronteras, ni miedos. Solo el presente, brillante y lleno de promesas. El partido terminó con una victoria. De vuelta en el coche, el ambiente era de celebración. Sofía, sudorosa y feliz, contaba los detalles de su jugada. And ten, ashley pased metebaj, and iwas like, woa y abetorun, and i hustran, and ten i sau katia open, so i kiked it was awesome. Fue más que awesome, mija. Fue espectacular, dijo Carlos, mirándola por el retrovisor con una sonrisa que no le cabía en la cara. ¿Qué quieren cenar para celebrar? ¿Unos tacos de taconazo? Yo invito. Sí, exclamaron Elena y Sofía al unísono. La tarde caía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Conducían por una calle residencial, las luces de las casas comenzaban a encenderse. Carlos se sentía pleno, un rey en su pequeño reino de 3 personas. El cansancio del día se mezclaba con una profunda sensación de paz y gratitud. Estaba pensando en los tacos al pastor, en la risa de su hija, en la mano de Elena descansando sobre la suya en la consola central. Distraído por esa felicidad cotidiana, giró a la derecha en la siguiente esquina, camino a la taquería. No se dio cuenta de que no había puesto el intermitente. No hasta que vio las luces. Un destello intermitente, azul y rojo, llenó su espejo retrovisor, devorando la cálida luz del atardecer. El sonido de una sirena, breve y agudo, cortó el aire. «Oh, no», murmuró Elena, su voz de repente tensa. Carlos miró su propio reflejo en el espejo. Vio su sonrisa desvanecerse, reemplazada por la máscara de un viejo miedo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. El corazón, que momentos antes rebosaba de orgullo, comenzó a latir con un ritmo sordo y helado. Se detuvo lentamente a un lado de la carretera, bajo la sombra de un roble muy parecido al del campo de fútbol. Pero esta sombra no ofrecía consuelo, solo un frío presagio. El sueño se estaba rompiendo. La luz grisácea de un amanecer nublado se filtró por las delgadas cortinas de la habitación, pintando de un color melancólico las paredes desconchadas. Carlos despertó, no por la luz, sino por el estruendo de la vida que comenzaba afuera. El motor de un camión de gas, el pregón lejano de alguien vendiendo tamales, el ladrido insistente de un perro. Sonidos que eran a la vez extrañamente familiares y profundamente ajenos. Por un instante fugaz y cruel, pensó que estaba en su cama en Houston, que el olor a café de Elena pronto llegaría a él. Pero la realidad lo golpeó con la dureza de un colchón lleno de bultos y un frío que se le calaba hasta los huesos. No había olor a café, solo el aroma a humedad y desinfectante barato. Se sentó en el borde de la cama, el peso del mundo sobre sus hombros. Miró sus manos, las mismas manos que habían construido una casa, que habían sostenido a su hija recién nacida, que habían acariciado el rostro de su esposa. Ahora se sentían inútiles, vacías. El pánico, un animal agazapado en su pecho, amenazó con devorarlo. Tenía que moverse. Quedarse quieto era rendirse y no podía permitírselo. Sofía, Elena. Sus rostros eran el ancla que le impedía ser arrastrado por la corriente de la desesperación. Con los pocos pesos que le quedaban, sabía que la prioridad era doble: encontrar trabajo y conseguir comida barata. Se vistió con la misma ropa del día anterior, la que llevaba puesta cuando lo subieron al avión. Cada arruga en la tela era un recuerdo de la humillación. Se lavó la cara en el pequeño lavabo del baño compartido. El agua helada, un shock, bienvenido, que le ayudó a despejar la mente. Al mirarse en el espejo roto, vio a un extraño, un hombre con sus mismos ojos, pero llenos de una incertidumbre que nunca antes habían albergado. Salió a la calle y la Ciudad de México lo arrolló. El barrio, que la noche anterior parecía solo un laberinto de sombras, ahora era un hervidero de actividad. Puestos de jugos, de periódicos, gente caminando deprisa hacia el metro. El aire estaba cargado con una mezcla de fritanga, escape de autobús y el olor
a pavimento mojado por el sereno de la noche. Se sentía como un fantasma, invisible en medio de la multitud. En Austin, cada mañana tenía un propósito claro: llevar a Sofía a la escuela, ir a la obra donde era el encargado, planear el fin de semana con Elena. Aquí, su único propósito era sobrevivir al día. Basado en sus años de experiencia, su instinto lo guió. Debía buscar una construcción, una obra. Allí siempre se necesitaba gente, aunque fuera para el trabajo más pesado. Caminó sin rumbo fijo, siguiendo el sonido de martillos y el rugido de una revolvedora de cemento. Después de casi una hora, lo encontró: un esqueleto de concreto de varios pisos que se alzaba hacia el cielo. En la entrada, un grupo de unos 20 hombres esperaba, con la misma mirada de esperanza y necesidad que él sentía. Vio al maestro, el encargado, un hombre robusto con un casco amarillento que gritaba órdenes. Carlos se armó de valor y se acercó. «Maestro, buenos días», dijo, tratando de que su voz sonara firme. «No necesita un ayudante. Sé de construcción, algo de plomería, electricidad». El hombre apenas lo miró. Lo escaneó de arriba abajo, notando su ropa relativamente limpia, sus zapatillas de deporte, su falta de herramientas propias. No parecía uno de ellos. «No, compa. Ya estamos completos», respondió cortante. «Además, aquí se viene a trabajar, no a ver si cae algo». La humillación le quemó la cara. Sintió las miradas de los otros hombres sobre él, algunos con indiferencia, otros con una especie de desprecio por el recién llegado que no conocía las reglas. Se alejó sin decir más, el rechazo pesando más que el hambre. Intentó en 2 obras más. La respuesta fue la misma: un no rotundo, una puerta cerrada en la cara. Se dio cuenta de la cruda verdad: en Austin era un trabajador calificado, un contratista con su propia gente. Aquí era nadie. Un par de manos más en un mar de hombres desesperados por un jornal. El mediodía lo encontró exhausto, hambriento y desmoralizado. El estómago le rugía con violencia. Vio un pequeño puesto en una esquina, una bicicleta con una gran olla de metal envuelta en plásticos y trapos para mantener el calor. El aroma a maíz y guisado lo atrajo como un imán. Era un puesto de tacos de canasta. Detrás del manubrio, una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un chongo y un delantal floreado, despachaba con una agilidad sorprendente. «¿Qué le damos, joven?» «Hay de papa, frijol y chicharrón. Pásele que se acaban», dijo con una voz cantarina y amable. Carlos se acercó, contando las monedas en su bolsillo. «Deme 2 de chicharrón, por favor», pidió en voz baja. Mientras la mujer preparaba los tacos en un trozo de papel de estraza, lo observó con ojos curiosos y perspicaces. «Usted no es de por aquí, ¿verdad?», preguntó, sin malicia, solo con genuina curiosidad. Se le nota un poco en el habla. Carlos se tensó por un segundo, temiendo otro juicio, pero la sonrisa de la mujer era genuina. «No, señora. Llevaba mucho tiempo fuera», admitió, sin entrar en detalles. Ella asintió, como si entendiera todo sin necesidad de más palabras. Le entregó los tacos y, antes de que él pudiera pagar, añadió uno más al paquete. «Tenga este de pilón, de papa, para que agarre fuerzas, que se le ve cansado el semblante». El gesto, tan pequeño y tan simple, casi le hace llorar. Fue la primera pizca de amabilidad que había recibido desde que pisó suelo mexicano. «Gracias, muchas gracias, señora. ¿Cuánto le debo?» «Son 20 pesos, mijo. Que le aproveche». Carlos pagó y se sentó en la jardinera de una plaza cercana para comer. Cada bocado de esos tacos grasosos y deliciosos era un bálsamo para su alma herida. No era un filete en su restaurante favorito de Austin, pero en ese momento le supo a gloria. La comida le devolvió un poco de la fuerza física y la inesperada bondad de la vendedora, a quien mentalmente llamó Doña Elvira, le devolvió una chispa de esperanza. No todo estaba perdido. No toda la gente era hostil. Terminó de comer y se quedó allí,
observando el ir y venir de la gente. El día había sido un fracaso en su búsqueda de trabajo, pero había logrado algo fundamental. Había comido, había sobrevivido. La tarea de reconstruir su vida parecía un rascacielos imposible de escalar, pero al menos hoy había logrado poner el primer ladrillo. Con el estómago lleno y una determinación sombría, regresó a la casa de huéspedes. Mañana sería otro día. Mañana tendría que intentarlo de nuevo. Por Elena, por Sofía. No se rendiría. El amanecer del tercer día no trajo consigo una revelación, solo la misma luz gris filtrándose por la ventana y la certeza pesada de que la estrategia del día anterior había sido un fracaso total. El recuerdo de las puertas, cerradas de las obras en construcción, era una herida fresca, pero junto a esa memoria amarga había otra. El sabor del suadero y la mirada comprensiva de la mujer del puesto de tacos, doña Elvira. Ese pequeño acto de humanidad era la única brújula que tenía. Tras contar sus pocos pesos restantes, Carlos tomó una decisión. No volvería a las obras. Ese mundo, aunque familiar en su estructura, le era ajeno aquí. Necesitaba algo más inmediato, más crudo. Pensó en los lugares más concurridos de la ciudad, donde el dinero, aunque poco, cambiaba de manos a cada segundo. El mercado, la Merced. El viaje en metro fue un descenso a un torbellino humano. Al salir a la estación Merced, el aire cambió. Se volvió denso, cargado con una sinfonía abrumadora de olores. Cilantro fresco, carne asándose, fruta madura al borde de la descomposición y el sudor de miles de personas en movimiento perpetuo. El ruido era un muro sólido de gritos de vendedores, el rechinido de ruedas metálicas sobre el asfalto y el murmullo incesante de la multitud. Por un momento, Carlos se sintió paralizado, un obstáculo diminuto en un río de gente y mercancía. Entonces los vio. Hombres, jóvenes y viejos, empujando diablos, esas carretillas de mano de dos ruedas cargados con torres precarias de cajas, sacos y redes. Se movían con una agilidad sorprendente, gritando «ahí va el golpe», para abrirse paso. Eran las arterias de aquel monstruo, transportando su sangre vital. Ahí había trabajo. No necesitaba un currículum, solo fuerza en la espalda y piernas rápidas. Se acercó a un grupo de hombres que descansaban junto a sus diablos vacíos, fumando y bromeando. «Disculpen», dijo, su voz casi tragada por el estruendo. «¿Saben si hay chance de cargar? No tengo diablo, pero soy fuerte». Los hombres lo miraron de arriba a abajo. Su ropa, aunque desgastada, estaba demasiado limpia. Su acento, aunque mexicano, tenía un matiz extraño, suavizado por 20 años de inglés. Era un extraño. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol, soltó una bocanada de humo. «Aquí todos somos fuertes, paisa, y todos tenemos nuestro propio diablo. Si quieres jale, primero consíguete la herramienta». Los otros rieron, no con malicia, sino con la indiferencia de quienes ya tienen suficientes problemas. Rechazado de nuevo. La frustración era un nudo en su garganta. Caminó sin rumbo por los pasillos laberínticos del mercado, observando, aprendiendo. Vio a un comerciante de papas luchando por mover unos sacos pesados desde una camioneta hasta su puesto. Sin pensarlo, Carlos se acercó. «Señor, ¿le ayudo?», lo que sea su voluntad. El hombre, sudoroso y agobiado, lo evaluó por un segundo y asintió. Durante la siguiente hora, Carlos cargó sacos de papas y cebollas, sintiendo cómo los músculos que había usado durante años en Houston respondían con un dolor familiar y bienvenido. Al terminar, el comerciante le puso en la mano unos billetes arrugados. No era mucho, apenas lo suficiente para comer, pero era dinero que había ganado. Era una victoria. Con el estómago rugiendo, sus pies lo llevaron instintivamente de vuelta al territorio que conocía, cerca de su pensión. El aroma de los tacos de Doña Elvira lo guió como un faro. Se sentó en el mismo banco de plástico, sintiéndose un poco menos derrotado que el día anterior. «Dos de suadero, por favor»,
dijo, poniendo el dinero sobre el mostrador. Doña Elvira lo reconoció al instante. Veo que hoy sí hubo suerte, comentó ella mientras preparaba los tacos con una eficiencia asombrosa. Algo, un jale de un rato en la Merced, respondió Carlos, sin poder ocultar el cansancio en su voz. Pero esto de no conocer a nadie es duro. Ella le pasó el plato. La Merced es brava si vas solo. Necesitas tener tu propio diablo o conocer a alguien que te dé trabajo seguido. Hizo una pausa, observándolo mientras él devoraba el primer taco. Mi cuñado, Javier, tiene un puestito de fruta y verdura por el mercado de San Juan. No es tan grande como la Merced, pero siempre anda necesitando manos, sobre todo los fines de semana para descargar el camión. No es la gran cosa, pero es seguro. Si quieres, le digo que vas de mi parte. Carlos levantó la vista del plato, sorprendido por la oferta. La bondad de esa mujer, una completa desconocida, era un ancla en su océano de incertidumbre. De verdad, señora, se lo agradecería no sabe cuánto. No hay de qué, dijo ella con una sonrisa leve. Aquí o nos echamos la mano entre nosotros o nos lleva la fregada. Me llamo Elvira. Le dio las indicaciones para encontrar a Javier, con una nueva semilla de esperanza plantada en su pecho y el estómago lleno. Carlos sintió una urgencia abrumadora. Necesitaba hablar con Elena y Sofía. Con el poco dinero que le quedaba, buscó un café internet. El lugar era pequeño, con cubículos estrechos y el zumbido constante de los ventiladores de las computadoras. Pagó por 30 minutos de una llamada internacional. Marcó el número, el corazón latiéndole en los oídos. Cada tono era una eternidad. Finalmente, la voz de Elena. Bueno, Elena, soy yo, Carlos. Un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Mi amor, Carlos, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, mi vida, estoy bien, mintió, o al menos, embelleció la verdad. No podía decirle que dormía en un cuarto miserable y que había pasado hambre. Estoy en la Ciudad de México. Apenas estoy acomodándome. ¿Cómo están ustedes y mi Sophie? Te extrañamos tanto, Carlos. Cada día es, Sofía pregunta por ti a cada rato. No para de llorar por las noches. La voz de Elena se quebró. ¿Cuándo vas a volver? Esa pregunta fue una daga. Pronto, mi amor. Estoy buscando la manera. Estoy trabajando en eso. Solo necesito que sean fuertes. Ponme a Sophie. Escuchó a su hija tomar el teléfono. Papi. Hola, mi princesa. Papá te quiere mucho, ¿oíste? Mucho, mucho. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron, silenciosas, por sus mejillas. Pórtate bien con tu mami, ¿sí? Voy a llamarlas pronto. Te quiero, papi. Yo también te. La llamada se cortó. Su tiempo se había acabado. Se quedó sentado, con el auricular en la mano, el silencio repentino más ruidoso que el bullicio del mercado. El alivio de escuchar sus voces se mezclaba con el dolor agudo de la distancia. Pero ya no era solo un náufrago. Había hablado con su familia. Tenía una pista de trabajo. Regresó a su cuarto esa noche no con la euforia del éxito, sino con la determinación sombría de quien ha sobrevivido una batalla más y se prepara para la siguiente. El sol de Houston golpeaba con la fuerza de un martillo. Su calor húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa. Carlos, con el sudor empapando la bandana que llevaba bajo el casco, ajustó el último panel de yeso en la pared. El zumbido de las sierras eléctricas y los golpes rítmicos de los martillos eran la banda sonora de su vida. Una sinfonía que había aprendido a amar durante casi 20 años. Aquí, en el esqueleto de lo que sería la casa de lujo de otra persona, él era más que un inmigrante indocumentado. Era Charlie, el tipo que siempre sabía encontrar el ángulo perfecto, el que nunca dejaba un tornillo suelto. «Hey Charlie, buen trabajo», le gritó a lo lejos su capataz, un hombre corpulento llamado Dave, con un acento texano tan espeso como la salsa barbacoa. Carlos levantó el pulgar, una sonrisa cansada pero genuina dibujada en su rostro curtido. «Gracias, jefe, ya casi está».
El trabajo era duro, le dolía la espalda y sus manos eran un mapa de callos y pequeñas cicatrices, pero era un trabajo honesto. Cada dólar ganado era un ladrillo más en la vida que había construido desde cero. Una vida con Elena, su esposa, y Sofía, su hija, el centro de su universo. Sofía cumpliría 15 años en 6 meses, y la palabra quinceañera resonaba en su mente con más fuerza que cualquier martillo. Quería darle todo: el vestido blanco y esponjoso, el salón de fiestas, la música, la celebración que ella merecía, una celebración que gritara al mundo que ella pertenecía, que tenía raíces y un futuro brillante. Al final de la jornada, el silbato sonó, liberándolos del calor sofocante. Carlos se despidió de sus compañeros con palmadas en la espalda y promesas de nos vemos mañana. Se subió a su vieja camioneta Ford, el motor tosiendo antes de rugir a la vida. El aire acondicionado apenas funcionaba, arrojando un soplo tibio que hacía poco por combatir el calor, pero a Carlos no le importaba. Puso la radio en una estación de música norteña y condujo por las amplias autopistas de Austin, un laberinto de concreto y acero que ya sentía como suyo. Mientras conducía, su mente divagaba. Pensaba en el presupuesto para la fiesta. Elena había encontrado un salón en Pasadena que no era demasiado caro, y su prima, que trabajaba en una panadería, les haría el pastel a mitad de precio. Pero el vestido. Sofía había visto uno en una revista que era como de princesa, y sus ojos se habían iluminado de una manera que a Carlos le partió el corazón de amor y de miedo. ¿Cómo decirle que no? Cada hora extra, cada trabajo de fin de semana que aceptaba, era para ese vestido, para esa sonrisa. Vivía con un miedo constante, una sombra agazapada en el fondo de su mente. El miedo a que un solo error, una sola mirada equivocada, pudiera derrumbarlo todo. Pero lo empujaba hacia abajo, lo enterraba bajo capas de trabajo duro y la rutina diaria. La esperanza era más fuerte que el miedo. Tenía que serlo. Llegó a su pequeño complejo de apartamentos, un lugar modesto pero lleno de vida. El olor a carne asada y el sonido de niños jugando en español e inglés llenaban el aire. Subió las escaleras hasta el segundo piso y abrió la puerta de su hogar. El aroma a tortillas de maíz y al guisado de pollo con tomate de Elena lo recibió como un abrazo. «Papi, llegaste», gritó Sofía desde la mesa del comedor, donde estaba rodeada de libros de texto. Dejó su lápiz y corrió a abrazarlo, una joven delgada con el pelo largo y oscuro de su madre y la sonrisa decidida de su padre. «Hola, mi amor. ¿Mucha tarea?», preguntó Carlos besando la coronilla de su hija. Sí, historia de Estados Unidos. Es aburrido. «Es importante, mija», dijo Elena desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Se acercó y le dio un beso a Carlos, un gesto lleno de la comodidad de los años compartidos. «¿Cómo te fue, viejo?» «Cansado, pero bien. Un día más, $1 más para la princesa», dijo, guiñándole un ojo a Sofía, quien se sonrojó de placer. La cena fue como casi todas las noches, un oasis de normalidad. Hablaron del trabajo de Elena en la limpieza de oficinas, de las amigas de Sofía, de un chisme sobre los vecinos. Carlos escuchaba, participaba, absorbiendo cada detalle de esa vida perfecta e imperfecta que era suya. Después de cenar, mientras Elena lavaba los platos y Sofía volvía a sus libros, Carlos se dio cuenta de que una de las luces traseras de la camioneta no funcionaba cuando la estacionó. «Voy a la tienda de autopartes antes de que cierre. Necesito cambiar un foco de la camioneta», le dijo a Elena. «No quiero una multa por nada». «Ten cuidado, Carlos», respondió ella, con ese matiz de preocupación que siempre asomaba cuando él salía de noche. «Tranquila, mujer. Vuelvo en 20 minutos». Se subió de nuevo a la camioneta y arrancó. La tienda estaba a solo 10 minutos, un viaje que había hecho docenas de veces. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por el resplandor anaranjado de las farolas. Iba tarareando la canción que aún sonaba en la radio
cuando vio las luces intermitentes, rojas y azules, llenando su espejo retrovisor. Sintió una punzada helada en el estómago. Se orilló lentamente, con las manos temblando sobre el volante. Apagó la radio. El silencio se hizo ensordecedor, roto solo por el latido de su propio corazón. Un oficial de policía se acercó a su ventana, su rostro joven e impasible bajo el ala de su sombrero. «Buenas noches, señor. ¿Sabe por qué lo detuve?» «No, oficial», mintió Carlos, su voz apenas un susurro. «Una de sus luces traseras no funciona. Licencia y registro, por favor». Carlos tragó saliva. Le entregó el registro del vehículo, que estaba a su nombre. Luego, el momento que siempre había temido. «Oficial, no tengo licencia». El rostro del oficial no cambió, pero sus ojos se endurecieron un poco. «Salga del vehículo, por favor». Carlos obedeció, sintiendo las miradas de los otros conductores que pasaban. El oficial lo llevó a la parte trasera de su patrulla y le pidió su nombre y fecha de nacimiento. Carlos se los dio, el nombre que había usado para construir una vida, para pagar impuestos con un número de ITIN, para ser Charlie en el trabajo y Papi en casa. El oficial tecleó en la computadora de su auto. Los segundos se estiraron en una eternidad. Carlos podía ver su casa a lo lejos, una pequeña luz en una ventana del segundo piso. Elena estaría esperando. Sofía estaría terminando su tarea. Su mundo entero estaba a solo unas cuadras de distancia, pero sentía que se alejaba a una velocidad imposible. El oficial levantó la vista de la pantalla y en su mirada, Carlos lo vio todo. No era enojo ni malicia, solo la fría certeza del procedimiento. «Señor García, ponga las manos detrás de la espalda. Tiene una orden de deportación pendiente». El metal frío de las esposas se cerró sobre sus muñecas. El sonido del clic fue el punto final de su vida en Houston. El sonido del martillo que, finalmente, había destrozado su mundo de cristal. Los meses siguientes se tejieron en una rutina que Carlos nunca habría imaginado. El trabajo con Javier, el cuñado de doña Elvira, se había solidificado. Ya no era solo el cargador desesperado del mercado. Ahora era el oficial, el maestro de obra en pequeñas remodelaciones y reparaciones por toda la ciudad. El amanecer ya no lo encontraba con la angustia de la incertidumbre, sino con el peso familiar de las herramientas en su mochila y el olor a café de olla que doña Elvira le guardaba cada mañana. Había pasado de ser un cliente a ser casi un hijo adoptivo. Sus conversaciones matutinas, apoyados en el puesto de metal, eran el ancla de su día. Hablaban de todo y de nada, del tráfico infernal de la calzada de Tlalpan, del último partido del América, de los recuerdos de ella en su pueblo y de los de él en Houston. Javier, un hombre de pocas palabras pero de mirada atenta, había reconocido rápidamente la habilidad y la ética de trabajo de Carlos. Las técnicas que Carlos aprendió en Houston, los pequeños trucos para optimizar el tiempo y los materiales, comenzaron a darles una reputación de eficiencia y calidad. «Órale, gringo», le decía Javier con una media sonrisa cuando Carlos sugería un nuevo método. «No sé qué les dan de comer allá, pero jalas bien». El apodo, que al principio pudo ser una barrera, se había convertido en una muestra de camaradería, un reconocimiento a su pasado que ya no dolía tanto. Pero cada peso ganado, cada clavo martillado, cada pared levantada tenía un solo propósito. Sofía. La fecha de sus 15 años se cernía sobre el calendario como un sol imponente, a la vez fuente de luz y de una quemazón dolorosa. En sus videollamadas semanales, veía el cansancio en los ojos de Elena. La veía luchando por mantener la casa, el trabajo y los preparativos de la fiesta. Veía a Sofía tratando de mostrar entusiasmo, pero él conocía la sombra de tristeza en su sonrisa por su ausencia. Una noche de martes, la conexión a Internet era particularmente buena. La cara de Elena llenaba la pequeña pantalla del celular de Carlos, prestado por Javier. Estaba en la cocina de su casa en Houston,
el mismo lugar donde solían cenar juntos. El fondo era tan familiar que sentía que podía oler el guiso que ella preparaba. Carlos, he estado haciendo cuentas, comenzó ella, su voz teñida de preocupación. El salón, el vestido, la comida es demasiado. Quizá deberíamos hacer algo más pequeño. Una cena en casa, solo con la familia más cercana. Sofía, que escuchaba fuera de cámara, se asomó. Papá, no importa, de verdad. Lo único que importa es que no estás aquí. El corazón de Carlos se contrajo en un nudo helado. El fracaso, ese viejo fantasma, golpeó su puerta con fuerza. Ver la resignación en los rostros de su esposa. Y su hija era peor que cualquier humillación sufrida en las calles de México. Respiró hondo, mirando el techo de lámina de su pequeño cuarto. No había luchado tanto para esto. No, dijo con una firmeza que sorprendió a Elena. Escúchenme bien las dos. Sofía va a tener su fiesta. Tendrá su vestido, su música y su baile. Se lo prometí. Un padre cumple sus promesas. Pero, ¿cómo, mi amor?, susurró Elena, con lágrimas asomando. He estado trabajando mucho. Mucho, respondió Carlos. He ahorrado, mañana les enviaré el dinero. Ustedes solo encárguense de que sea la noche más hermosa para nuestra princesa. De acuerdo. Al día siguiente, Carlos se levantó antes del alba. No fue al puesto de doña Elvira. Fue directo al banco y luego a una casa de envío de dinero. Vació su cuenta, quedándose solo con lo indispensable para sobrevivir las siguientes 2 semanas. Contó los billetes sobre el mostrador, un fajo que representaba incontables horas de sudor bajo el sol, de músculos adoloridos, de noches solitarias. Cada billete era un sacrificio, una declaración de amor a través de la frontera. Cuando el empleado le entregó el recibo, Carlos sintió un vértigo de alivio y orgullo. Su dinero, ganado con dignidad en la tierra que lo vio nacer, iba en camino para cumplir un sueño en la tierra que lo había expulsado. El día de la quinceañera llegó. El cielo de la Ciudad de México estaba plomizo y amenazaba con llover, un reflejo del torbellino en el alma de Carlos. No fue a trabajar. Javier y doña Elvira cerraron sus negocios más temprano. Los 3 se reunieron en la pequeña sala de la casa de Javier. Habían comprado refrescos y carnitas. Era su propia celebración a distancia. Javier logró conectar su celular a una vieja televisión y, de repente, la imagen pixelada de un salón de fiestas en Houston llenó la pantalla. La música era un murmullo distorsionado, pero la imagen era clara. Y allí estaba ella, Sofía, envidiablemente hermosa en un vestido azul pálido que brillaba bajo las luces. Su cabello recogido, su maquillaje sutil, la sonrisa nerviosa en su rostro. A su lado, Elena, radiante y fuerte, ajustándole un mechón de pelo. Carlos no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron, silenciosas y calientes, rodando por sus mejillas curtidas por el sol. No eran las lágrimas de desesperación del aeropuerto, sino lágrimas de un amor abrumador, de un orgullo tan grande que dolía físicamente. Vio a su hija bailar el vals con su tío, vio a Elena aplaudir, vio a los amigos y familiares que él tanto extrañaba celebrando a la niña de sus ojos. A través de miles de kilómetros y una frontera inhumana, estaba allí. Su sacrificio había comprado esas sonrisas. Su amor había pagado por esa música. La transmisión terminó. La pantalla volvió a ser negra. El silencio en la sala solo era roto por los sollozos ahogados de Carlos. Doña Elvira se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto cargado de una comprensión profunda, maternal. «Hiciste bien, mijo», dijo suavemente. «Eres un buen hombre, Carlos. Un gran padre». Javier le pasó un vaso de refresco. «Salud por la quinceañera», dijo, levantando el suyo. Carlos asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tomó un sorbo, el dulce frío anclándolo de nuevo a la realidad. Más tarde esa noche, de vuelta en su cuarto, Carlos se asomó a la ventana. La lluvia finalmente había llegado, lavando las calles polvorientas de la ciudad.
El aire olía a tierra mojada, a vida renovada. La Ciudad de México ya no le parecía un monstruo hostil. Era su hogar ahora, un lugar de segundas oportunidades, de bondad inesperada, de trabajo duro. La separación de su familia seguía siendo una herida abierta que probablemente nunca cerraría del todo. Pero esta noche, la herida no ardía con desesperanza. Estaba llena de la certeza de que el amor, la verdadera patria, no conoce fronteras. Había cumplido su promesa, y mañana se levantaría de nuevo, con las manos listas para construir, para seguir luchando, no ya como un deportado, sino como un hombre que, contra todo pronóstico, había encontrado la manera de reconstruir su vida, pieza por pieza.